iluminan en la oscuridad de la tierra tocadas por el agua, ¿no? Y pues más allá de eso, reconociendo cómo a veces cuando pensamos en la vida extraterrestre solemos tener la idea de seres más o menos humanoides con extremidades y con cabeza, a veces quizás más grande o más delgada o más corticas las piernas o con los ojos más saltones, pero digamos que en realidad nosotros mismos somos esos extraterrestres, sí, o por lo menos los elementos que nos componen o parte de los elementos que nos componen, ¿sí? Porque pues el agua que nos atraviesa, ¿no? Porque al fin y al cabo también es la naturaleza la que nos atraviesa, o los minerales que componen nuestro cuerpo, pues son viajeros, y bueno, y quizás el agua de las más interesantes, por lo menos para nosotros, estamos hablando pues como de viajeros cósmicos a ese nivel, ¿no? En un inicio, Semina surge como una manera de hacer un soporte, de hacer una validación, de hacer un sostén, de hacer un cuidado del trabajo de los guardianes de semillas. Yo me llegué a sentir en ese momento muy inspirado, digamos, o muy emocionado de conocer estas personas que estaban haciendo este trabajo, y sentí como la necesidad de afianzar ese vínculo, de acercarme, de entender un poco más de qué se trataba, no solo el cuidado de las semillas, sino el mensaje, ¿no? O el significado de las semillas. Entonces fue así como empecé a contactar a algunos de los guardianes que estaban acá. En ese momento Ligia, mi esposa, hacía parte de un colectivo que organizaba un mercado artesanal y agroecológico los domingos en Tabio, que se llamaba la Plaza Ancestral TI, y ahí dentro de las personas que hacían parte de la plaza había varios guardianes de semillas. Entonces dije, bueno, hay otros factores ahí, bueno, que después les comento. También digamos que me acababa de trastear, tenía un espacio más o menos reducido, y en esta necesidad de seguir trabajando con la imagen, ¿no? Con la expresión fotográfica, pues podía tener un estudio pero más reducido, más pequeño, ¿no? Entonces digamos también trabajar con las semillas me permitía pues seguir, ¿no? Además de cumplir con esa necesidad pues del trabajo en el estudio, poder seguir tocando un tema que pues, me venía llamando la atención desde antes, ¿no? O sea, hablando de la cultura gastronómica y del paisaje, ¿no? O de la importancia del alimento y del paisaje, que es algo que viene ya desde antes. Pero bueno, para no hacer tampoco muy larga la cosa, en este momento me parece más importante llegar al punto de cómo, ya estando en el estudio con las semillas, tocándolas, ¿no? Viéndolas desde la cámara, ¿no? Revisándolas en la computadora, iluminándolas, pensando bueno, si le corro la luz para este lado, entonces voy a poder ver mejor esta textura que me parece que es más expresiva. Si la cojo desde este lado, entonces puedo darme cuenta de este color, y así pude tener una experiencia íntima, ¿no? Con la semilla, y poder vivir pues de manera cercana, directa, esos mensajes o esos rastros o esos relatos que estaban escritos en las formas, en las texturas, ¿cierto? Se podría decir que de por sí las semillas pues
cada uno, se podría ver que cada una tiene su carácter, ¿no? Hay unas que son más dulces, otras que son más rudas, ¿no? Hay unas que parecen dientes, otras parecen heridas, otras parecen riñones, ¿no? O sea, es como, hay como una relación muy interesante, ¿no? Ahí con eso. Y ahí, en ese momento en el estudio, entendí que yo había recibido un regalo, ¿sí? Que más allá de decir, ay, es que yo voy a ayudarle a esta gente porque me cae bien y me gusta lo que hace y les voy a ayudar a hacer contenidos visuales y audiovisuales para que su trabajo se conozca y para que se valide y sea soportado, a ya como poder entrar gracias a esta intimidad en profundizar en algunas reflexiones que ya venían ahí andando sobre la fracción del tiempo que somos en la línea del universo, ¿no? Entonces, digamos que si de los 80 años que vivimos o los 90 años que vivimos a los 2000 años que tiene esta era romana, a el tiempo que tiene la existencia de la escritura, ¿sí? A los cientos de miles de años que tiene la humanidad, a los 13, 15 millones de años que tiene el planeta, pues sí entender que hacemos parte quizás de otros planes que no necesariamente son los que nos ocupan acá, ¿no? Digamos en el día a día, sobre todo. Vuelvo a mencionar la era romana, porque sí siento, y el proyecto se llama Semina, que es una palabra en latín que quiere decir semen, ¿sí? y no es, digamos, como y no es un vocablo, digamos, de alguna lengua originaria, porque sí le está hablando más a la cultura occidental. Siento que la cultura occidental quizás es la que está más desnaturalizada o la que tiene menos relación consciente o menos conciencia de que nosotros hacemos parte del paisaje, no que somos como las cosas aparte, como el paisaje allá y los humanos acá, no, o sea, más bien ellos tienen más claro que la parte del paisaje que somos los seres humanos. Entonces sí es un proyecto político, ¿sí? Digamos que si más allá ¿cuántas veces he dicho más allá? Bueno, digamos que si primero la luz, ¿cierto? Y después la palabra, y primero la semilla y después la humanidad, ¿sí? Podemos entender a Semina como un proyecto fotográfico en donde se habla de eso que existe antes de la palabra y de la humanidad, ¿sí? Que de tocar el tema de esos mensajes, esos rastros, esos relatos que había inclusive antes de la existencia de la palabra. De hecho, siento que la palabra pues está muy abusada, ¿no? La palabra aguanta para mucha necedad, ¿no? Para no terminar conversaciones absurdas o para, ¿sí? Pienso que por eso me parece tan bella la poesía, ¿no? Porque es como que siendo la palabra, pues está en función de algo más allá de la palabra, ¿no? O sea, como para entregarse a algo más allá de esa codificación, ¿no? Racional que implica el ejercicio de la palabra. Entonces, político porque a raíz, digamos, de esa codificación que puede dar la palabra, pues sí, y volviendo al tema de la era romana, pues sí siento que pues nuestro inconsciente colectivo sí está muy marcado por esa desnaturalización. Y político porque más allá de hablar de la agroecología o de cuidar el paisaje o etcétera, en realidad quiero creer que el Semina puede tocar, digamos, ese cerebro vegetal que tenemos los humanos por medio de la imagen más allá de la verbalidad, ¿sí? Para
inclusive cuestionarnos nuestros mitos, ¿no? O entender cómo esta realidad que tenemos ahora está directamente relacionada con ese inconsciente colectivo que nos acompaña hoy, que nos enmarca, que nos marca las rutas. O sea, por más de que queramos, ahí estamos, porque todos, sí hay como un reconocimiento. Yo digo que quizás a raíz también de este tema de la información, de la apertura de la información con el internet, etcétera, como que sí hay muchas cosas que ya sería absurdo mantener, ¿no? Hay muchas, la divulgación de las diferentes maneras o de otras perspectivas, pues ya es mucho más fácil para las personas que tenemos acceso a la información de las redes sociales. Entonces, bueno, el proyecto siempre ha sido pensado para ser un proyecto público y digamos vivo, ¿no? Eso en realidad lo que quiere Semina es estar en la calle, es encontrarse con el transeúnte de a pie, con el ciudadano común, y tener esta experiencia de este encuentro, de la meditación que puede permitir la observación de una de estas imágenes o de una semilla. Ahí hay una foto, traje una foto de una de las semillas documentadas en el proyecto, que efectivamente, como lo decía hace un rato, por medio de esa luz o de esa información, más allá de lo verbal, toque el cerebro vegetal y haga como una conciencia, una iluminación. Y yo he estado compartiendo los avances de la investigación, las imágenes, los textos en las redes sociales, y así conocí a Santiago y a Luna hace más o menos ya unos 2 años, 1 año y medio, ¿cierto? También por otras relaciones en común que tenemos, pero por Facebook. Yo creo que fue como por Facebook, ¿no? Que ellos conocieron el proyecto y se comunicaron conmigo para manifestar su interés en hacer parte del proyecto y en hacer colaboraciones con el proyecto. Yo no sé si en ese momento ustedes ya estaban acá en Colombia o estaban todavía en La Habana. En fin, el hecho es que hace 1 año, después de ya tener un tiempo hablando y de hecho ya estar compartiendo, ellos ya nos habían compartido materiales que hicieron parte de los primeros ejercicios de este soporte audiovisual que van a conocer hoy. Y ya cuando nos encontramos, ellos están viviendo en Paipa, y hubo una presentación de Semina en Villa de Leyva hace 1 año, y pensamos en que podía ser un buen momento para hacer un performance, ¿sí? De la música, esa música que ya nos habían pasado antes para que hiciera parte del soporte audiovisual, pero haciendo una interpretación en vivo. Y así hace 1 año nos conocimos personalmente. Primero nos relacionamos por internet y después ya hace 1 año nos encontramos personalmente para hacer el primer ejercicio de lo que vamos a ver hoy, de nuevo, ya digamos como de manera más avanzada. Entonces lo que vamos a ver ahora es el resultado al momento del avance de ese soporte audiovisual. En algunos pedazos se trata de algunas abstracciones de varias de las imágenes que hacen parte del proyecto y de algunos de los textos que escribí en ese momento íntimo, pues, de estar trabajando con las semillas en el estudio. Y pues la música de Santiago y de Luna, que los dejo para que se presenten también. Bueno, nosotros somos Santiago y Luna. Pues sí, a ver, yo había trabajado con Ligia antes,
nosotros tenemos unos amigos en común, pues que son familiares míos, también amigos de Nico. Y claro, pues yo vi el proyecto de Semina en redes sociales, que bueno, que a eso son buenas, y yo quedé absolutamente fascinado por poder descubrir, ¿no? Esa riqueza formal que tienen las semillas, fue como un enamoramiento muy a primera vista, muy visual. Y creo que la cultura cubana donde nosotros vivimos, yo viví 15 años en La Habana, Luna vivió 20, es una cultura que es una cultura muy bella, tiene unas fortalezas preciosas, y además pues fue la tierra que los formó, pero creo que sí tienen una carencia que es como en la parte ancestral, como la parte de la tierra. Ellos tienen ahí unos baches, unos obstáculos culturales que no les ha permitido como que tengan las raíces enterradas en la tierra. Entonces es una cultura en cierta medida muy superficial, en relación a que desde hace nada es una cultura que se empezó a construir prácticamente desde hace 500 años. Sí, con el descubrimiento de América, con el encuentro de las dos culturas. Entonces a mí esto nos llena mucho, porque nosotros siempre que estuvimos allá en La Habana, siempre estamos buscando la cultura colombiana, siempre estamos buscando los instrumentos ancestrales, siempre estábamos como tratando de escapar o de reencontrarnos con cosas que sentimos que nos pertenecen. Entonces conocemos el proyecto, contactamos a Nico y nos dimos cuenta que nosotros también somos custodios de semillas, también somos guardianes de las semillas, porque no conocíamos ese término de guardián de semillas, nos gustó mucho. Conocimos a los guardianes de las semillas, los conocimos en Villa de Leyva, nos encantó el concepto, la manera de trabajar, la propuesta de Nico, y pues nosotros dedicados a la música experimental teníamos un gran cúmulo de instrumentos que eran semillas y nosotros las cargamos para todas partes y esos son indispensables para nuestro lenguaje artístico, o sea que nosotros también portamos las semillas, las cargamos, hoy las trajimos también para acá, algunas, no las podemos traer tampoco todas, también las portamos, las cargamos y digamos que la luz de nuestras semillas pues es estos espacios, que es lo que permite que nazca el resultado artístico que es la flor, ¿no? de una semilla. Entonces es eso, pues claro, hoy escucharemos, ¿no? No hablar tanto, pero sí, más o menos para que sepan de dónde venimos y por qué nos relacionamos tanto con el proyecto y por qué nos hemos también encontrado nosotros mismos con este proyecto como custodios de las semillas. Entonces, no sé si uno tenga que decir algo. Así que bueno, pues usted dirá, doctora. ¿Hablen usted? Nico, ¿quieres decir algo más? No, pues bueno, ahora que mencionas eso del concepto de custodios de semillas, pues creo que sí, de las últimas reflexiones tienen que ver con ese concepto ampliado del guardián de semillas, ¿no? Yo creo que en realidad guardián de semillas es cualquier persona que esté interesada en alimentar bien a sus hijos, en saber bien qué es lo que se está comiendo, ¿no? En bajar sus niveles de consumo, en dudar de sus mitos, en cuestionar su mitología, en dejarse llevar o querer escuchar o respetar otras cosmogonías, ¿no? Y entender cómo todos en realidad tenemos un mismo origen, que pues digo yo que es pues vegetal, sí, yo digo que en todo caso ya estando acá, pues sí vegetal, ¿no? O sea, vegetal, pero esto es clave, ¿no? O sea, primero la luz y después la palabra, ¿no? ¿Sí? Primero la semilla y después la humanidad. Entonces sí hubo un tiempo antes de que llegara la humanidad y sí existía información o sí hay rastro de ese momento.
olvidé mencionar algo, qué pena antes de empezar, es que pues a mí lo que más me llamó la atención del proyecto de Nico de entrada, pues, o sea, después uno se va enamorando de otros aspectos, pero lo que más me llamó la atención, pues como les decía, era como descubrir, gracias a la tecnología, descubrir la riqueza de formas que puede tener una pequeña semillita, ¿no? Justo en ese momento de cuando conocimos a Nico y descubrimos el proyecto, que nosotros estábamos haciendo lo mismo con la música. Estábamos buscando a través de la tecnología ampliar sonidos tan pequeñitos como lo puede ser esto. Que por supuesto si yo toco esto en un concierto grandísimo y sin amplificación, pues eso no se escucha, ¿no? Entonces con nosotros, con Luna, como que tuvimos en un momento de nuestras carreras, pues la academia más o menos te direcciona hacia ciertas cosas y sí estaba la opción de dedicarse como a la parte, digamos que electrónica, que siempre es muy tentadora y que lo hacemos, por supuesto, pero no quisimos nunca dejarlo acústico y quisimos más bien aprovechar lo electrónico para amplificar lo acústico y encontramos una riqueza de cosas que todavía seguimos descubriendo, ¿no? Esto es una búsqueda infinita, ¿no? Tú te encuentras una semilla de algo y es otro mundo, y uno se encuentra otro instrumento y es otro mundo, y otra flauta ancestral, o ya cuando tú las empiezas a elaborar y todo eso, entonces digamos que ese proceso también nosotros lo estamos haciendo con la música, y pues aquí lo estamos ya como mezclando, ¿no? Que es lo bonito que estamos logrando. Entonces, bueno, pues nosotros vamos a hacer una sesión de experimentación que juega con las imágenes. No me queda más que decirles